Bueno, cada docente de alguna manera tiene alguna forma de tratar de que los conceptos queden claros, ¿no? Y la idea es que vayamos siempre conectando un poco lo que ya hemos conocido con los conocimientos nuevos que podamos ir trayendo, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora estamos haciendo un recorrido un poco disciplinar, es decir, nos estamos concentrando en una disciplina filosófica y a partir de ella estamos indagando por las preguntas, estamos indagando por las posturas que tienen los autores. Ya estos autores en su mayoría los vamos viendo varias veces, ¿no? Ya que muchos autores repiten. Sabemos que los filósofos lo que buscan son consolidar sistemas filosóficos, es decir, no puede haber una contradicción entre su ontología y su ética. No puede haber una contradicción entre su nociología y su antropología filosófica, sino que de alguna manera todo está conectado, ¿no? Y es por eso que es justamente el desafío, ¿no? Justamente para poder tener en cuenta y justamente eso tengamos para poder generar, ¿no? Algún tipo de relación, sinapsis cerebral para poder conectar esos conocimientos, ¿no? Ya me habilitó el tema de compartir. Ya. Entonces, ¿no? Decíamos que el tema que vamos a desarrollar es el tema de antropología filosófica. Bueno, el prefijo antropos, saben ustedes que siempre nos acercamos primero a la filosofía, nosotros con una cuestión un poco etimológica, para un poco comprender, ¿no? De qué trata cada concepto. Sabemos que significa hombre, ¿no? Entonces, la antropología es el estudio del hombre, ¿no? Estudia al hombre. Pero no estudia al hombre solamente en función de saber lo que la biología ya hace, ¿no? Ustedes en biología ya saben que el hombre tiene sistema digestivo, sistema endocrino, sistema respiratorio. Ya saben ustedes de repente que el hombre tiene compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Por ahí en la parte química, ¿no? No, tampoco están viendo si el hombre tiene qué tipo de materia tiene, ¿no? Eso ya se encarga la ciencia, ¿no? La ciencia en este caso física, biológica, química. Lo que le interesa al hombre es justamente un poco reflexionar sobre la esencia y naturaleza del hombre. ¿A qué nos referimos con esencia o naturaleza? Si salimos a la calle, de repente vamos a encontrar una piedra y yo voy a mirar la piedra y voy a decir, oye, yo ocupo un lugar en el espacio y esta piedra también. Ocupamos un lugar en el espacio. Entonces somos parecidos. Pucha, nos parecemos. Somos dos seres parecidos. Y le digo, piedra, vamos. Y la piedra no me contesta y la piedra se queda ahí. ¿Qué entiendo por ello? Que yo tengo movimiento y la piedra no. Que yo puedo hablar y la piedra no. Entonces vamos dándonos cuenta que somos seres, pero en este caso hay una diferencia, ¿no? Que es el movimiento, que es el lenguaje, y por qué no también es que yo soy un ser animado, ¿no? Yo tengo vida y la piedra no. Camino un poco más allá y me encuentro con un perro. También digo lo mismo, ¿no? Oye, este perro ocupa un lugar en el espacio, tiene ciertas características, ciertas propiedades. Vamos, perro. Y el perro se mueve conmigo. Pues, ¿qué puedo decir yo? El perro es un ser, también se mueve, pero le pregunto, perro, ¿cómo estás? Y no me responde. Pero no tiene lenguaje, ¿no? Es un ser parecido a mí, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, en esta primera pregunta lo que vamos a buscar responder a través de los filósofos es, ¿qué es lo que hace diferente al hombre? ¿Qué es lo que hace diferente al ser humano? ¿Qué tiene el ser humano que lo haga diferente de otros seres? Y vamos a ver que los autores han propuesto diferentes respuestas a ello. Y vamos a ver cuál nos parece más acertada, cuál de repente nos genera mayor crítica, ¿no? Justamente para poder establecer qué es lo que hace único al hombre. ¿Por qué? Porque también hay algo cierto, ¿no? El hombre es un ser que en muchos aspectos es muy débil. Comparen sus uñas con las de un león. El león tiene garras más fuertes. Comparen sus colmillos con los de un zorro.
El zorro tiene los colmillos más afilados. Comparen su fuerza con la de un oso. El oso tiene mucho más fuerza corpulenta. Entonces, de repente, por ahí va, ¿no? La reflexión para pensar que hay algo que tiene el hombre que lo ubica en la cima de la cadena alimenticia que lo hace ser superior a los demás. Entonces, hasta ahí lo dejamos porque luego vamos a ver las respuestas. Un segundo tema tiene que ver con el sentido de su existencia. Sentido. El sentido tiene que ver con una dirección, ¿no? Con una direccionalidad, ¿no? Y cuando hablamos de una direccionalidad, hablamos justamente de que hay una ruta. Yo creo, estoy casi seguro, que así no lo hayan pensado de manera directa, ustedes de alguna manera piensan por lo menos vivir 50 años más, ¿no? En el sentido de que se imaginan en la universidad. Si mañana caería un meteorito a la Tierra y destruyera todo, ustedes nunca pisarían la universidad. Entonces, esa forma de pensar en el futuro, profesor, yo me veo ya como abogado, profesor, yo me veo ya como ingeniero, profesor, yo me veo en Aruba, profesor, yo me veo en mi carro, profesor, yo me veo en mi departamento, profesor, yo me veo con mis hijos, yo me veo casado. Todas esas cosas es lo que uno de alguna manera proyecta que va a desarrollar en su vida. Su perrito no hace eso, ¿no? Su perrito no dice, yo quiero ser de grande como Lassie, yo quiero ser de grande como Laika, la perra que fue al espacio, yo quiero tener 10 cachorritos. No, no. El perro simplemente vive cada día de acuerdo a lo que se le presenta, más no hay una proyección de vida. Entonces también vamos a preguntarnos cómo se produce ese sentido de existencia, ¿no? Esa orientación del hombre hacia diferentes caminos que pueda tomar su vida. Entonces, no, a lo largo de la historia los filósofos han hecho preguntas, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué diferencia al hombre de los demás seres? Una pregunta interesante, ¿no? Lo que veíamos al comienzo, ¿no? ¿Qué diferencia al hombre de demás seres? Pregunta también como, ¿cuál es su ser? ¿Eso que lo diferencia qué es? ¿Tiene dos corazones? ¿Tiene un órgano que los demás seres no tienen? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos de alguna manera sentados en un lugar un 23 de diciembre cuando podríamos estar haciendo otras cosas? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cómo se origina el hombre? ¿Cuándo aparece el hombre? ¿El hombre aparece en qué momento? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué año? Y una pregunta muy importante sobre la identidad personal. ¿Es la identidad personal lo que define al ser humano? Sería la pregunta. Pero estas preguntas son las que de alguna manera durante la clase vamos a hacer un recorrido sobre las respuestas que da la filosofía a esas preguntas. Y como ya saben, y así es la filosofía, no vamos a encontrar una única definición, no vamos a encontrar una única respuesta. Lo que sí le vamos a exigir a cada filósofo es que nos diga el por qué. Porque la filosofía justamente tiene que basarse en lo que puede decirse que son los razonamientos. Por lo tanto, tiene que no solamente afirmarlo, sino que tiene que decir por qué, cómo se sustenta su propuesta respecto a la situación que quiere describirnos ante estas preguntas. ¿Ya? Aquí vamos entonces a seguir avanzando. Vamos a empezar con el problema del origen. ¿Ya? El problema del origen tiene que ver con la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen del hombre, no? Y van a haber dos grandes respuestas. Primero, lo que conocemos como el creacionismo, y segundo, lo que conocemos como el naturalista evolucionismo, un naturalismo evolucionista. Empezaremos por el creacionismo. Y vamos a decir, obviamente, que ya anteriormente nos hemos encontrado con una idea como la que vamos a plantear ahora. Cuando el ser humano estaba en una etapa mítica, ¿se acuerdan ustedes que antes de la filosofía venía el mito? Decíamos de que la ruptura entre mito y filosofía tenía que ver con la explicación que daban a las cosas.
Y decíamos que en la etapa mítica principalmente se afirmaba de que nuestra respuesta a las situaciones que se presentaban eran los dioses. Profesor, ha habido un terremoto. Los dioses deben estar amargos. Profesor, ha habido una sequía tremenda de tal alimento. Los dioses están enojados. Profesor, ha sido una cosecha extraordinaria. Los dioses están contentos. O sea, los dioses eran la causa de todo lo que ocurría en la naturaleza. De esa misma manera, esta pregunta sobre el hombre, su origen, va a de repente a sustentarse en ese mismo razonamiento, que para el creacionismo, todo lo que existe, todo, absolutamente todo lo que existe, tiene su origen en un ser no material, que sería Dios. O sea, el creacionismo plantea que hay un creador, que es Dios, y hay una criatura, que somos nosotros, creador y criatura. Ahora, viendo un poco alguna reflexión ahí. Primera reflexión, ¿la criatura puede existir sin el creador? No, no, porque el creador genera la criatura. ¿El creador puede existir sin la criatura? Sí, no, porque el creador es el que le da vida a la criatura. Entonces, vamos a decir que ahí hay una relación en la que el creador tiene un nivel superior sobre la criatura, porque una es independiente del otro y la otra requiere del otro. Entonces, en esa superioridad es que también encontramos que para esta postura creacionista, Dios no solamente ha creado el hombre, sino que ha creado todo lo existente. Y ahí, obviamente, ya que estamos un poco vinculados con la religión, nos encontraríamos, por ejemplo, con la Biblia, ¿no? Y la Biblia en lo que sería el Génesis, nos dice cómo supuestamente durante los 6 días Dios creó los planetas, Dios creó el sol, Dios creó la tierra, creó los bosques, creó los mares y creó el hombre. Es una visión creacionista, ¿no? En esta visión, obviamente, también todo lo existente lo ha creado Dios. Y obviamente en esta visión también hay un filósofo que puede destacar, que sustenta lo que sería esta creación de Dios. Este filósofo en este caso es Agustín de Hipona, ¿no? Le ponen el San porque él es considerado el padre de la iglesia, ¿no? Él con Santo Tomás son los principales teóricos de la religión, ¿no? Son en quienes descansan las principales propuestas, ¿no? De cómo es que se puede entender esta situación de la creación, ¿ya? Entonces, acá viene algo interesante, ¿no? San Agustín, ¿qué nos dice? El hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Imagen, ¿qué quiere decir, profesor? A su imagen y semejanza. Que yo me miro al espejo y veo a Dios, que Dios es como yo. Y miren, ¿no? Como a veces ustedes de repente han visto, ¿no? La pintura en la Capilla Sixtina, ¿no? Que el hombre, cuando el hombre choca índice con Dios, y veíamos ahí como a Dios lo representan como un hombre blanco, cabello cano, alto, y nos preguntaríamos, ¿no? ¿Así es Dios? No, no, porque Dios no tiene forma física. Dios no es parte de la naturaleza. Dios no tiene manos. Dios no tiene piernas. Dios no tiene ojos. Dios es un ser no material. Ahora, ¿por qué decimos que está hecho a su imagen y semejanza entonces? Porque si hay algo que tiene el hombre que es idéntico a Dios. Hay un pedacito de Dios en nosotros que podríamos decir en esta visión. Ese pedacito es el alma. El alma es ese pedacito de Dios que hace que seamos a imagen y semejanza de Él, el alma. Pero para eso Agustín tuvo que prestar un poco la propuesta que tenía Platón. Recordemos que Agustín es un
neoplatónico. Y recordemos que Platón nos hablaba, entre otras cosas, de que el hombre tiene dos partes, ¿no? Es un dualismo antropológico, es decir, que hay dos sustancias en el hombre, ¿no? El alma y el cuerpo. Pero que si hablamos netamente de la parte de semejanza con Dios, esa parte estaría en el alma. ¿Recuerdan ustedes que el alma es inmortal? ¿Se acuerdan del concepto de reminiscencia que vieron cuando se estudiaba la filosofía antigua? El alma es inmortal, ¿no? Y posee tres facultades. Hay tres cosas que puede hacer el alma: la memoria, la inteligencia y la voluntad. De tal manera que esta voluntad que está en el alma guía al cuerpo. Pero si esta alma es débil y no puede guiar al cuerpo, el cuerpo se deja guiar por el pecado. Generalmente el pecado, si ustedes han visto los 7 pecados capitales, están asociados justamente a la incapacidad de controlar el cuerpo. Como mucho, gula. Tengo deseos sexuales, lujuria. No puedo controlar el cuerpo, pero esta capacidad, pero el alma sí podría, mediante la voluntad, poder de alguna manera controlar al cuerpo, de tal manera que el alma puede decir: cuerpo, yo no te voy a hacer caso porque yo busco la felicidad. ¿Y dónde está la felicidad? La felicidad está en el supremo bien. ¿Y qué es el supremo bien? El supremo bien es Dios. Entonces, si yo quiero ser feliz y quiero tener una buena existencia, ¿qué debo hacer? Debo hacer caso a Dios. Y ser católico es bien sencillo, ¿no? Porque si yo quiero ser feliz, si yo quiero esa apuesta que me dan que es la vida eterna, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacerle caso a Dios. ¿Y qué es hacerle caso a Dios? Hacerle caso a los mandamientos. Si yo soy católico y no voy a misa, estoy desobedeciendo un mandamiento. Pues no voy a pensar que me va a ir bien, ¿no? Porque no le he hecho caso a Dios en sus mandamientos. Ahora, no solamente en los mandamientos está lo que debemos hacer, lo que deben hacer los católicos, también está la Biblia. Debo ver la Biblia para entender mejor qué debo hacer. O en todo caso, incluso, porque estamos hablando de Agustín, hasta deberíamos hacerle caso a los curas y a los papas, porque Agustín es el que fundamenta la patrística, ¿no? Que es que el sacerdote, el papa en su primer orden jerárquico, es quien es el representante de Dios en la tierra. Es el que ha sido llamado por Dios para ser su corte. Por lo tanto, él tiene una comunicación directa con Dios. Y lo que él dice es lo que el Dios se le ha expresado a él. Entonces tenemos que hacerle caso a la Biblia, tenemos que hacerle caso a los mandamientos y tenemos que hacerle caso a el Papa y a los curas si es que queremos alcanzar la felicidad que sería parte de la exigencia de Dios. Ya, ese sería el creacionismo. ¿Alguna pregunta sobre creacionismo? Yo cada uno o dos temas suelo hacer esa pregunta para ver si hay algo que se requiere aclarar, ¿no? Si no, continúo, no se preocupen, no es obligatorio plantear una pregunta o dar una respuesta, ¿no? Es ya una cuestión simplemente de verificación que todo vaya por buen camino, ¿no? Ya, pues, entonces, tenemos ya el tema de el creacionismo y Agustín. Entonces, pasamos a la segunda respuesta. ¿Cuál es el origen del hombre? La segunda respuesta es lo que propone el naturalismo evolucionista. Y aquí vamos a tener a dos, ¿no? A Spencer, a Spencer como primer representante de esta corriente, y a Engels. Si los dos están presentes, significa que los dos tienen una coincidencia, pero también tiene que haber una diferencia, ¿no? Porque algo deben haber aportado de distinto, si no sería solamente un seguidor. Vamos a ver qué es lo que tienen de igual y qué es lo que tienen de diferente. ¿Ya? A ver, primero, ¿no? El hombre ha surgido de la naturaleza.
¿Qué quiere decir? Que hay un componente físico, hay un componente químico, hay un componente biológico, pero es natural. No hay nada sobrenatural, no hay un Dios, no hay un ser sobrenatural. Todo el hombre aparece de lo que hay en la naturaleza. Y la evolución es el mecanismo por el cual se ha alcanzado la humanización. O sea, hoy definitivamente no somos iguales al año cero, ni al año menos 500, ni al año menos 1000, ni al año menos 5000, ni al menos 10.000, ni al menos 30.000. Ha habido un proceso que ha consolidado la humanización, pero que esa evolución que nos ha hecho cambiar es producto de elementos naturales. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que de repente alguna vez se lo han preguntado, sobre todo cuando han sido niños. De repente de pequeños fueron a la cocina de casa y mamá agarró de encima de la alacena un objeto medianamente ovalado, casi circular en ese tiempo, lo vemos así, lo golpeó contra una superficie, lo separó y cayó una sustancia un poco pegajosa, medio transparente, y en el centro tenía una bolita anaranjada, media amarilla. Y le preguntaron, ¿qué es eso? Y te respondieron, un huevo. Perfecto. De repente tuviste la suerte de ir a la granja alguna vez y viste una gallina y viste que la gallina estaba sentada encima de eso igualito que estaba en tu cocina, de un huevo. Pero de repente tuviste la suerte de ver que ese huevito se empezó a quebrar y salió un pollito. ¿Cómo de esa sustancia amarillenta, anaranjada, de ese alrededor meloso, medio transparente, se ha podido producir el pelo del pollo? La pluma, mejor dicho, perdón. La pluma del pollo. ¿Cómo se ha podido producir el pico del pollo? ¿Cómo se ha podido producir el ojo del pollo? Los huesos del pollo, el corazón del pollo, los riñones, el hígado, la lengua del pollo. Parece increíble, ¿no? Pero es la evolución, pues. Es que obviamente esa sustancia tiene ciertas composiciones que afectadas por el calor genera el desarrollo de ese pollito. O como nosotros, ¿no? Cuando papá y mamá nos procrearon, es decir, se juntó el espermatozoide del padre con el óvulo de la madre, éramos más pequeñitos que un frijol. Y ese frijol, dentro de ese frijolito no es que había un corazón, no es que había un hígado chiquitito, ¿no? No es que había mis ojos ahí chiquititos, ¿no? Sino que esa sustancia fue creciendo y fue transformándose, ¿no? Esa misma transformación que se produce en un ser es una transformación que durante millones de años ha dado pase a que la humanidad aparezca. Entonces, ¿no? Spencer, ¿qué nos dice? La evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico, es decir, que todo lo que está es el desarrollo de una parte física. No tiene que ver con una parte metafísica, no tiene que ver con una suerte de alma, nada que ver con eso. Todo es producto de lo físico. Todo lo que existe tiene su explicación en la física. Y ahí encontramos los organismos biológicos, lo que decíamos, ¿no? Los seres vivos. Nuestra composición física se explica de esa manera, pero también la mente humana, porque la mente humana también al fin y al cabo tiene que ver en cómo las neuronas reaccionan ante los estímulos del cuerpo, del exterior. Por eso cuando ustedes de repente dicen, me he enamorado, pues el amor no estaría en una situación inexplicable, ¿no? Sino que es una sensación agradable que recibe mi hipotálamo
ante un evento externo. Hay algo que provoca esa excitación de mis oxitocinas que me hacen sentir bien. Y a esto lo llamo enamorado. Así como de repente cuando yo estoy de repente afrontando un miedo, ahí otra glándula de mi cuerpo segrega otro tipo de hormona que me hace sentir miedo. Es una reacción química nada más. No hay nada que no se explique en temas químicos, físicos, biológicos. Todo se puede explicar con la química, la física, la biología. Una propuesta de Spencer, ¿no? La mente humana también es el desarrollo de eso. Y obviamente también cultura, que es la creación de cómo el hombre decide vivir, y obviamente también las sociedades, que ya es como un grupo humano decide convivir de manera conjunta. Pero todo eso es natural. No es que Dios haya venido y haya dicho, júntense todos a vivir acá como israelitas, júntense a vivir como palestinos. No, la evolución biológica, química, física, que se traslada a la mente humana, que va en la cultura y en las sociedades y que se explica todo en términos físicos. Por eso, para Spencer, la naturaleza humana es producto de la evolución natural. La naturaleza ha evolucionado y ha convertido en lo que somos. Y la actitud del hombre está relacionada con el proceso que éste ha seguido para adaptarse a su medio. Es decir, que definitivamente el hombre tiene cosas especiales, pero esas cosas especiales que tiene simplemente fueron resultado a querer sobrevivir. Como decíamos, ¿no? El hombre no tiene grandes garras, el hombre no tiene grandes colmillos, el hombre no tiene gran fuerza, tuvo que valerse de otra herramienta para poder subsistir y poder coronarse, con más razón, en la cima de la cadena alimenticia. Ese es Spencer. ¿Alguna pregunta sobre Spencer? Ah, también a veces yo me tomo unos 30 segunditos como para poder dejar un espacio que ustedes den una miradita nuevamente a lo que resaltamos y también para obviamente descansar un poquito la voz, ¿no? Así que unos 30 segundos para ver más o menos las ideas fuerza que estamos señalando, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar a otro evolucionista, o sea que tiene algo parecido, ¿no? Que es Engels. Y igual, ¿no? El hombre es un ser natural, naturalista obviamente, que alcanzó la humanización, que alcanzó lo que somos ahora, pero él añade algo. Él añade la palabra trabajo. ¿Qué es el trabajo? A veces decimos que las hormigas son trabajadoras. No, no. Las hormigas no son trabajadoras porque las hormigas no intercambian lo que hacen. Las hormigas no son trabajadoras porque las hormigas no reciben un sueldo por lo que hacen. Las hormigas no son trabajadoras porque no transforman lo que hacen. Las hormigas hacen lo que hacen porque es su forma de vivir. Igual, ¿no? A veces vemos los castores que están en un río trasladando madera, ¿no? Para hacer una presa. Decimos, ¿qué trabajadores? No, no es su forma de subsistencia. Ellos requieren eso para vivir. El único ser que trabaja es el hombre. Ese perrito que está en el circo no trabaja, porque no recibe ningún salario ni recibe ningún tipo de situación. Es más, él no quiere estar ahí. Simplemente que es la forma como le he enseñado que tiene que vivir. Y tiene una obra con un título muy bonito, ¿no? Dice, ¿no? Engels, ¿no? El papel y el trabajo en la transformación del hombre, del mono en hombre, perdón. O sea, que el trabajo ha hecho que el mono se vuelva hombre. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Y ahorita vamos a reflexionar sobre eso. El trabajo es la fuente de toda riqueza, pero también es la condición básica y fundamental de la vida humana. La condición básica y fundamental de la vida humana. A tal punto que se puede decir que el trabajo ha creado al hombre. Vamos a pensar en esto, ¿no? A ver, a ver.
Pensemos en lo siguiente, ¿no? Traslademos a la época en que el hombre era un ser nómada. El hombre caminaba, veía un árbol de manzanas, se comía las manzanas, se acababan las manzanas, ¿y qué hago ahora? Voy a buscar otra vez de manzanas. En el camino, mientras hacía eso, veía un conejo correr, dice, quiero conejo, se va siguiendo al conejo. Caza al conejo, se lo come. Pero luego dice, qué flojera regresar hasta donde estaba, ¿no? Mejor me quedo aquí nomás. Entonces no tenía una casa, no tenía una residencia. Simplemente se iba tras la comida, tras lo que de alguna manera requería. Pero no sé en qué momento de la humanidad a alguien se le habrá ocurrido, ¿no? ¿Por qué estoy buscando árboles de manzana si puedo sembrar un árbol de manzanas al costado donde estoy? Si puedo sembrar dos árboles de manzana al costado de donde estoy. ¿Por qué voy a irme persiguiendo al conejo si puedo cazar 10 conejos, ponerlos en una especie de corral e irme comiendo uno a uno cuando quiera? O mejor aún, aparte de irme comiendo uno a uno, hago que se reproduzcan y me voy comiendo los más viejitos y voy teniendo los más, este, los más jóvenes para comérmelos después. Entonces, ahí ya el hombre cambia su forma de vivir, ¿no? Ya no persigue la presa, sino que la presa la adapta a su medio. Pero hay un problema, ¿no? En la situación del árbol, el hombre encontraba el árbol ya con las manzanas. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que hacer un hueco, tiene que poner la semilla, tiene que regar el árbol, tiene que cuidar el árbol. ¿Qué va a hacer el hombre ahora? En una situación de naturaleza, el conejito veía la forma de encontrar su zanahoria, pero ahora que yo lo tengo encerrado, yo le tengo que llevar la zanahoria. Entonces yo le voy a llevar la zanahoria todos los días, yo soy su esclavo. Ella no tiene que buscar la comida, solamente que hay un precio, ¿no? Que yo me lo voy a comer, pues. Entonces, esa transformación en la que el hombre empieza a trabajar, para Engels es lo que hace que el hombre se haya convertido en lo que es ahora. La necesidad de tener excedentes, la necesidad de intercambiar, la necesidad de transformar la naturaleza es lo que hace que el hombre se haya convertido en lo que es ahora. Pero es producto de una evolución, ¿no? Primero utilizó sus propias fuerzas, utilizó para poder cortar la carne que se comía, los dientes. Pero como tiene muy débiles los dientes, se dio cuenta que con el fuego la carne se hacía más fácil de poder cortar. Entonces, el fuego era algo importante que tenía que tener el hombre. Se dio cuenta que de repente cuando quería empujar el árbol se demoraba mucho, pero si de repente utilizaba un metal, lo hacía más rápido, una especie de hacha de repente, ¿no? Se dio cuenta que si ponía un palo y en la punta una pequeña, una punta más filuda, iba a poder hacerle más daño a la presa cuando se quiere escapar, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ha hecho el hombre, ha transformado esta madera en una lanza, ha transformado esa piedra en un martillo y de esa manera ha logrado transformar la naturaleza en lo que él ha querido. Ahora, acá es muy interesante, ¿no? Engels destaca mucho el rol de la mano humana, que es muy parecida a la de otros primates, ¿no? Pero muy diferente a otros animales, porque la mano humana, a diferencia de la mano de un perro, bueno, en este caso no sería mano de un perro, sería de la pata de un perro, tiene el dedo pulgar opuesto a los cuatro dedos diferentes. Y eso es muy importante, ¿no? Porque eso le permite al ser humano agarrar. El ser humano agarra. Tu perrito no puede agarrar una taza, nunca va a poder, porque su dedo pulgar está pegado a los demás dedos. Entonces, Engel destaca mucho que cómo este pulgar ha evolucionado, ha permitido, ¿no? De que podamos tener un mayor control sobre el mundo. Por eso dice que la mano, bueno, estamos en una etapa industrial, ¿no? Es el órgano del trabajo. Con la mano trabajamos, ¿no? Estamos en una etapa manufacturera.
Pero también la mano aparece porque el hombre trabaja. O sea, la mano es muy importante para el trabajo. Y por último nos dice que hay tres rasgos esenciales en la evolución humana, que son el habla, un gran cerebro y la postura erecta. Quiero tener una pequeña reflexión sobre el habla. Más que todo lúdica, ¿no? Más que todo lúdica, porque es bastante curioso, ¿no? Es bastante interesante decirlo de esta manera, ¿no? Hay ciertas películas que se convierten en clásicos, ¿no? Y al convertirse en clásicos muchas veces se forman lo que son sagas, trilogías, tetralogías, así como Harry Potter, ¿no? Así como de repente esta otra serie que tiene que ver con actualmente que ven bastante los jóvenes, Avatar, ¿no? Una que a mí me gusta mucho es la película El planeta de los simios. El planeta de los simios nos narra un futuro distópico, ¿no? Cuando pensamos de manera general el futuro, decimos, oye, el hombre va a tener carros voladores, oye, el hombre va a poder ir al espacio, oye, el hombre va a tener hologramas, una cosa más del hombre. Pero en esta película se plantea la hipótesis que en algún momento de la historia del planeta Tierra, los seres humanos pierden el control del planeta y son reemplazados por los hombres, perdón, por los monos. Entonces, dentro de las cosas que ocurren en las películas, porque son varios tomos, una de las preguntas que ronda es cómo se pudieron los monos haber posicionado como el ser ahora más importante del planeta Tierra. Y en alguno de esos capítulos, ¿no? Porque no tienen una secuencialidad, ¿no? Porque son incluso diferentes directores, ¿no? Solamente momentos que de alguna manera se puedan tener, ¿no? Pero hay un rastro común, ¿no? Que más o menos va de la siguiente manera, ¿no? Eh, el ser humano empieza a investigar sobre el Alzheimer, que es esa pérdida del deterioro del cerebro, y para poder experimentar sobre el Alzheimer, decide experimentar en monos y en su cerebro. Decide inyectar ciertas sustancias para que el cerebro se desarrolle y pueda esa sustancia poderlo ser aplicada en humanos para poder de esa manera hacer que el ser humano no tenga padecimiento de Alzheimer, por ejemplo. En uno de los múltiples vertientes, ¿no? Del planeta de los simios, hay uno de ellos, es un científico que tiene su papá con Alzheimer, ¿no? Y quiere justamente que mejore. Entonces, en esa experimentación con los monos, obviamente lo que ocurre es que a ese mono le dan una mayor capacidad de inteligencia. Y no solamente fue uno, sino que fueron varios monos con los que experimentaban. Pero había uno en particular que era César, que producto justamente de esas manipulaciones a su cerebro, logró aprender a hablar. Logró aprender a hablar. De tal manera que él podía enseñarle a los demás monos a hablar. Y paralelamente a eso, se empezó a correr un virus que hacía que el hombre perdiera la facultad de hablar. Y en la película se ven hombres, solamente que los hombres vivían como monos y los monos vivían como hombres. Y los hombres no podían hablar, habían perdido esa facultad. Entonces, esa película, su director reconoce la importancia que tiene el habla. Si el hombre dejaría de hablar, el hombre perdería su humanidad. No podría, según esta visión, porque un rasgo esencial de la evolución es el habla. El habla es muy importante. Sin el habla no podríamos habernos constituido en lo que somos. El gran cerebro, definitivamente, la masa encefálica, la capacidad craneal, las neuronas presentes en el ser humano son mayores que los animales. Y también la postura erecta. Esas serían, ¿no? Los elementos que estarían justamente mostrando la situación que nos permita decir cómo es que se ha producido esta suerte de elementos que hacen destacar lo que estamos planteando. ¿Alguna pregunta sobre Engels o sobre, en general, el naturalismo evolucionista? Entonces, 30 segunditos para que lean y yo descanse un poquito la voz.
Entonces, con esto hemos respondido a la pregunta del origen y hemos mostrado las propuestas que nos empiezan a señalar a raíz de lo que sería el tema de las situaciones en función de los orígenes de la que tendría el hombre. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta, la naturaleza humana. ¿Qué hace diferente al hombre de los demás seres? Y aquí vamos a tener muchas respuestas, ¿ah? Algunas ya las conocemos, por ejemplo, de Aristóteles facilito, ¿no? Todos ustedes deben saber con claridad qué propone Aristóteles sobre la naturaleza humana. Entonces, ¿qué nos dice Aristóteles? Y acá está la clave, ¿no? El hombre es un animal racional. O sea, reconoce, al decir que es un animal, reconoce que somos parecidos a un perro, que somos parecidos a un gato, a un león, a un elefante. Somos animales, pero al ponernos el adjetivo de racional, nos está diciendo que estamos utilizando una facultad que los otros animales no. Los otros animales principalmente usan el instinto, pero no la razón. Entonces, ¿qué distinguiría para Aristóteles de un hombre de un animal? La razón. Ahora, va a un segundo punto. También dice que es un ser social, es decir, que el hombre para vivir requiere vivir en grupo, no puede vivir solito. En mis tiempos en el colegio, el peor castigo que le podíamos dar a un compañero cuando cometía algo en contra de nosotros era la llamada ley del hielo, ¿no? Que era justamente que nadie le hablaba ni nadie le respondía nada a ese compañero que había cortado los códigos del grupo. Entonces, un ser social tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad del hombre de establecer relaciones. Entonces, la naturaleza del hombre para Aristóteles es ser un ser racional, pero también un ser social. Ahora, este hombre es una sustancia que tiene dos dimensiones. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto lo hemos visto también, ¿no? Eso se ha visto clarito, ¿no? Por un lado está la materia y el cuerpo, y por otro lado está la forma y el alma. Pero recuerden que en Aristóteles está el hilemorfismo, ¿no? Es decir, que están pegadas. Es decir, que el hombre se muere y se muere su alma y se muere su cuerpo. Pero en Aristóteles el alma, esa partecita del alma, tiene justamente la razón. El alma está en la razón, mejor dicho, está en el alma. La razón está en la parte de este hilemorfismo del alma. Y es esa alma la que nos diferencia de los demás seres, de los demás animales. Es decir, también está diciéndonos que los animales no tienen alma. En esta alma es que el alma humana está la razón. Solamente en el alma humana está la razón. Solamente en el alma humana está la razón. Ya, ese sería Aristóteles. ¿Alguna preguntita sobre Aristóteles? Pasamos entonces a René Descartes. El hombre, para Descartes, es un compuesto que, miren, ¿no? Algo parecido a lo que dice Aristóteles, porque Aristóteles hablaba de el cuerpo o materia, y Descartes nos habla de la raza extensa, que es la sustancia material. Descartes nos hablaba del alma, perdón, Aristóteles nos hablaba del alma. Descartes nos habla de las res cogitans o sustancia pensante. Y automáticamente uno dice Descartes, y espero que siga siendo así, porque a mí de chiquito, algo que sobre todo para recordar, ¿no? Algo que se me quedó de chiquito era que Descartes decía, pienso, luego existo. Entonces, es lógico pensar que de las dos sustancias,
de la raza extensa que tiene el cuerpo, los animales también, lo que hace distinto al hombre es la sustancia pensante, la sustancia pensante. Por eso el hombre es ante todo una cosa que piensa. Entonces, ¿qué es lo que hace al hombre que ser diferente a otros seres? Para Descartes sería el pensamiento, el pensamiento. ¿Alguna pregunta sobre Descartes? 30 segundos para que puedan tomar lo más importante. Bueno, entonces pasaremos a un segundo punto. Otro autor más, Federico Nietzsche. A Nietzsche también lo conocemos, ¿no? Ya lo hemos visto en varias lo hemos visto, ¿no? En varias. Ay, ya, entonces, ¿qué nos dice Nietzsche? Nietzsche un poco iría en contra de Aristóteles y Descartes, ¿no? Porque Nietzsche nos recuerda que el hombre es un ser natural y biológico. O sea, Nietzsche no nos quiere alejar tanto del animal. Nos dice, oye, está bien, ¿no? El hombre tiene razón, pero no olvidemos que el hombre es un ser natural y biológico. ¿Y por qué no debemos olvidar eso? Porque el ser humano tiene instintos vitales y ese instinto vital lo lleva a buscar la autoconservación. Eso es importante, a buscar la autoconservación. Ahora, dentro de esa autoconservación que encontramos, que el hombre ha pretendido negar sus instintos naturales para asumir creencias religiosas ajenas a su condición de animal, convirtiéndose de esa manera en un ser enfermo. Nietzsche es enemigo de la religión. Para Nietzsche habían tres grandes enemigos que habían llevado al hombre a ser un ser enfermo: la religión, el Estado y la propia filosofía. Hablaremos primero de la filosofía. Recuerden ustedes que para Aristóteles el ideal de vida era la vida contemplativa. La vida contemplativa era la mejor forma de vivir. Ahora, preguntemos, ¿no? Si es la mejor forma de vivir, todos deberíamos aspirar a ella. Y si todos aspiramos a la vida contemplativa, ya no nos va a interesar mucho el mundo físico. Y si no nos interesa mucho el mundo físico, ¿quién va a producir las necesidades físicas que requerimos para subsistir? Y peor aún, ¿quién va a reproducir si todos vamos a estar contemplando? Y si todos contemplamos, la humanidad se acaba, pues. Es enfermo por eso, ¿no? Porque no podemos no podemos renunciar al cuerpo. El cuerpo, nuestra sexualidad, nuestras ganas de comer, nuestras ganas de alimentarnos, la voluntad de poder, es algo que estamos perdiendo para Nietzsche, culpa de la religión, culpa de la filosofía, culpa del Estado. ¿Cuál es el pecado de la religión? El pecado de la religión es que nos hace pensar más en el débil que en el fuerte. Pues Nietzsche dice, no, el hombre debe vencer esa condición, debe vencer esa parte decadente
que es la parte de la moral del esclavo, y debe alcanzar a ser un superhombre y alcanzar la moral del amo, el amor hacia la vida. Nietzsche tiene que ver con eso, con el amor hacia la vida. Para Nietzsche es muy importante que una persona quiera, de alguna manera, tener en cuenta el tema en función de buscar siempre ser más poderoso. Un ser humano que no busca más poder es un ser humano cobarde, es un ser humano que debe obedecer solamente. El hombre, superhombre, es aquel que quiere imponer, que quiere mandar, que quiere imponer, así como en la naturaleza hay un macho alfa. Ustedes han visto, ¿no? Que en los grupos sociales hay un león que controla a los demás, ¿no? Se han visto el rey león, ahí está el león, ¿no? Ese león controla a todos los demás, ese león es el que tiene las hembras. Y a los demás leones, hasta que se vuelve viejo y pierde, él tiene el control de toda esa manada. Luego viene un león joven, pelea con el león viejo pierde y se va. Se tiene que ir, ¿no? Y se queda el nuevo rey león, ¿no? Entonces, esa es la actitud que debe tener todo hombre, ¿no? Convertirse en ese ser superior, en ese ser que sabe que va a perder a veces, pero que va a llegar a ganar, ¿no? Nietzsche dice, esa voluntad de poder que tienen los animales por imponerse, por ser el que coma primero, por ser el que se procree primero, es lo que hace destacar a la voluntad de poder. Nietzsche plantea eso, entonces para Nietzsche el hombre es un ser biológico y natural. 30 segundos para revisarlo. Ahora pasamos a Marx. A Marx también lo conocemos, ¿no? Nadie puede decir, profesor, ¿quién será Marx? No, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Así que no digan, ¿no? Que no conocen a Marx. ¿Y qué nos dice Marx? Tiene un parecido con Engels, ¿no? Vamos a ver ahí un parecido con Engels, ¿no? El animal vive de lo que la naturaleza le proporciona. En el ejemplo que teníamos del conejito, el conejito tiene que acostumbrarse a comer sus zanahorias. En cambio, el hombre garantiza su existencia sobre la base de esto, las relaciones sociales de producción que entabla con otros hombres para producir y así satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo importante? Son las relaciones sociales de producción. Vamos a añadir un poquito al tema de lo que decíamos de esa persona que había tenido su granja de conejitos. Entonces, ¿no? En un principio, esa granja de conejitos, pero nadie vive solamente con conejos, ¿no? Entonces tiene que haber otra persona que se dedique al arroz. Desde el momento que llega un momento en que yo te cambio mi arroz por tu conejo. Y otra persona que tenga una vaca y te cambie tu leche por tu arroz. Y otra persona que haga muebles y te cambie un mueble por tu leche. Pero en esa evolución, alguno de ellos va a desarrollar lo que son la industrialización. Y va a haber un dueño y va a haber un empleado. En esa relación es que se produce el tema de la existencia del hombre. Las relaciones sociales de producción determinan la naturaleza del hombre, pues lo distinguen del animal. En el animal no hay relaciones sociales de producción. En el animal no hay relaciones sociales de producción. El animal no tiene esa característica. Necesariamente lo que se requiere es que tengamos en cuenta el hecho de considerar
las relaciones sociales de producción. Una miradita a Marx, ahí están acordando seguro de la Dalí, están acordando de lo que sería el tema de los elementos para poder trabajarlo de manera clara. Ya, pasamos al siguiente. Acá sí, acá sí si alguien me dice, profesor, no tengo ni idea. Les podría dar la razón, porque creo que Cassirer es la primera vez que lo revisamos en esta propuesta de la antropología filosófica. ¿Quién nos dice Cassirer? La palabra clave en Cassirer es la palabra decir, el hombre posee un sistema simbólico que no tienen los animales. Para los animales, los objetos de la naturaleza, los objetos con los que se encuentra, no tienen un carácter simbólico. Tienen de repente un carácter de uso, tienen un carácter de agrado, pero no tienen un carácter simbólico. El hombre es un animal simbólico, sería la respuesta, ¿no? Pues interpone, pone en medio entre él y el mundo el símbolo. Cassirer considera como formas simbólicas fundamentales el mito, el arte, el lenguaje y la ciencia. Lo esencial del hombre radica, por tanto, en la manera en que accede al mundo, que construye un sistema de símbolos que hay que interpretar. Vamos a poner algunos ejemplos y algunas situaciones relacionadas con esta idea. A ver, pensemos primero en lo siguiente, ¿no? Si yo en este momento les digo elefante, no requerimos ver al animal con trompa y con colmillos para que tú y yo tengamos una imagen semejante de lo que estamos hablando, porque esa palabra elefante representa al elefante. Si yo en este momento les digo, me caí, ustedes no requieren ver que me he caído. Ustedes ya se imaginan qué ha pasado conmigo al momento de decirles me caí. Entonces el lenguaje simboliza el mundo. Ahora, esta simbolización del mundo también hace que ciertos objetos del mundo obtengan algún tipo de significado extra de lo que son. Por ejemplo, si yo estoy enamorado de una chica, por más que yo sepa que le gustan las verduras, le voy a llevar un pepinillo. Hola, Josefina, te traje este pepinillo. Qué raro, ¿no? ¿Qué le voy a llevar yo? Rosas y rojas, porque esas plantas que ni siquiera se pueden comer, a diferencia del pepinillo, simbolizan al amor. Entonces, no solamente son plantas, sino que son amor. Entonces, yo estoy dando amor. Eso con las cosas en general, ¿no? En los colores, el color negro simboliza algo, el color rojo otra cosa, el amarillo otra cosa, la paloma simboliza la paz. Cuando hay un semáforo en rojo, yo no puedo cruzar, me dice alto. No me dice alto, no me pone rojo. Pero el rojo simboliza párate. No me dice sigue, me pone verde. Pero el verde simboliza sigue. Ahora, ya en un mundo un poco más moderno e industrializado, también vale la pena una pequeña reflexión sobre lo siguiente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que es el tema de la, de la, de las marcas. Ustedes saben que obviamente hay polos de marcas muy caras.
Uno de los polos de marcas caras en el mundo son los polos Hugo Boss. Los polos Hugo Boss son polos caros. Ustedes entren en este momento a la tienda de Hugo Boss y van a encontrar que un polo básico, es decir, de un color entero, cuesta 250 soles, 300 soles. Un polo. Entonces ustedes dirán 250 soles. Pero si ustedes también ponen en internet, van a encontrar que los polos Hugo Boss se hacen en Perú. No los hacen en China como otras marcas. El polo Hugo Boss considera que el algodón peruano es muy bueno y la producción en el Perú del algodón peruano va a hacer que tenga una buena aceptación de su público en el mundo, que lo compran en Europa, en España, en Francia, donde sea. Pero obviamente en el Perú hay una fábrica que fabrica los polos Hugo Boss. Pero muchas veces producen más polos de los que le deben dar Hugo Boss. Entonces deciden venderlos, pero no le ponen en su pecho Hugo Boss. Simplemente es el mismo polo, pero no dice Hugo Boss. Ese polo de la misma tela que está hecho el polo Hugo Boss, lo venden a 30 soles. Ahora, es lógico que nosotros paguemos 220 soles más solamente porque digan en el pecho Hugo Boss. Hay mucha gente que lo hace. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el que digo vos te da una sensación de exclusividad. Yo tengo una ropa Hugo Boss. Te da una sensación de poder. Yo tengo algo que todos quieren y no pueden tenerlo. Exclusividad, poder. Simplemente esa marquita te transmite todo eso. De tal manera que mucha gente está detrás de eso porque hacen tener en cuenta esa situación. Ahí está también claramente el tema de la, 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 este, la importancia de los polos Hugo Boss. Y el tema principalmente para nosotros, el tema de la marca, ¿no? El tema de la marca, ¿no? Y ya, pues si hablábamos aquí del mito, el arte, el lenguaje, la ciencia, el lenguaje ya lo hemos visto con las palabras. El arte, ni qué decir, ¿no? Los colores, las formas, tienen que ver con eso. Cuando veamos la clase de estética va a ser mucho más claro. El mito, ni qué decir también, ¿no? En el mito de de Capa, el hecho de la laguna, el hecho de que se haya hundido en el cerro la varilla, el hecho de que en los hermanos haya se haya convertido en sal, se hayan convertido en piedra, ¿no? Muestran muchas veces cómo hay bastante simbología, ¿no? Y obviamente también en lo que sería el tema de la ciencia, ¿no? En la ciencia hay muchos símbolos, desde la matemática, ¿no? Más, menos, por, entre, H2O, la C, la K, la P, la H, la N, la O, mucha simbología ahí en todo eso. Y pasamos al siguiente, Max Scheller. ¿O alguna pregunta sobre Cassirer? No sé, no, descansito, entonces 30 segunditos para que puedan adquirir lo más importante de Cassirer. Ya, Max Scheller. Scheller creo que tampoco lo hemos visto, pero Scheller nos dice que el hombre es un ser espiritual. Entonces, ¿qué tiene el hombre que no tiene otros seres? El espíritu. Y gracias al espíritu, el hombre es una persona que se distingue de las demás seres porque tiene autonomía, existencia o libertad.
Eso sí lo sabemos, ¿no? Pero vamos a explicar un rato igual. También el hombre tiene la posibilidad de objetivar o representar el mundo. Y por último, tiene autoconciencia. Y eso hace que el hombre se convierta en una persona. La palabra persona es importantísima en Scheller, ¿ah? La persona, espíritu y persona, la palabra persona y espíritu son muy importantes en la filosofía de Scheller. Ahora, ¿cómo vamos a esta parte? A ver, bueno, ¿por qué decimos que tiene autonomía existencial o libertad? Bueno, si ustedes ya tienen 18 años, porque el tema de la edad es culturalmente aceptada 18 años, pero en realidad ustedes podrían hacer lo que quieran desde antes. Ustedes ya pueden hacer lo que quieran. Por eso me quiero hacer un tatuaje. Háztelo, pues. Ahora, que tengas una sanción porque tu padre no quiere y vives en su casa, ya es otra cosa. Por eso me quiero casar, cásate, pues. Ahora, que tengas una sanción de tu padre que no te quiere ayudar si te casas, es otra cosa. Por eso quiero vivir solo, vive solo. Es la libertad, ¿no? Ahí ya no se convierte el ser humano en alguien que tiene autonomía. Un perro no tiene autonomía, un gato no tiene autonomía. El ser humano tiene autonomía existencial. El ser humano tiene autoconciencia. Profesor, ayer no estudié nada, 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 nada. Y yo veo a mi papá que viene a trabajar 11 de la noche cansado porque pagar este estudio y yo encima me quedo dormido en las clases virtuales. Pucha, he hecho mal. Me siento mal de que mi papá esté trabajando tan tarde para pagar esto y yo me quede dormido. Mañana voy a estudiar el doble. Voy a cambiar. Eso es tener autoconciencia, ¿no? Juzgar sus propios actos. Y esto también que es muy interesante, que es la posibilidad de objetivar o representar el mundo. ¿Cómo funciona esto? Vemos un poco la naturaleza. Y yo les puedo decir a ustedes, ¿no? Voy a inventar un carro. Mi carro va a tener 5 llantas, no cuatro. Mi carro va a tener 2 pisos. Mi carro va a tener, va a ser hecho de madera. Entonces yo estoy de alguna manera, lo que pienso lo puedo objetivar, lo puedo hacer realidad. Pero también yo les puedo decir a ustedes, ¿no? Ayer me fui a ver a Machu Picchu y tiene unas paredes bien altas, son de roca. Entonces de esa manera también yo puedo objetivar y representar el mundo en palabras. No tengo que llevar a Machu Picchu conmigo para decir cómo es, sino que me lo llevo a través de la posibilidad de objetivar y representar el mundo. ¿Alguna pregunta sobre Scheller? 30 segundos entonces. Entonces pasaremos a lo que decíamos conjuntamente con la naturaleza humana, que nos interesa, que es la construcción de identidad. Aquí, ¿qué decimos? Al ser el hombre un ser consciente de sí mismo, hace que esa conciencia surja de la pregunta, ¿qué o quién soy? O sea, uno tiene conciencia de que es un individuo y nos preguntamos, ¿qué o quién soy? ¿No? Ahora, cuando hablamos de la identidad, hablamos de un problema de la antropología filosófica
¿Por qué? No solamente tiene que ver con psicología, ¿no? Sino porque la construcción de esa identidad es un proceso constituyente de todo ser humano. Es decir, que todo ser humano requiere tener identidad, tiene identidad. Pero Taylor nos plantea la teoría del reconocimiento, donde él plantea que esta identidad no solo depende del hombre, sino depende de todo el colectivo. Por eso nos dice que el problema de la identidad tiene que ver con un problema ético, político y antropológico. Ahora, ahora vamos a poner, ¿por qué propone eso Taylor? Taylor. El filósofo canadiense Charles Taylor señala que la identidad es la interpretación que hace una persona de sí misma. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero dice, y esta depende fundamentalmente de cómo la han reconocido los otros, de la imagen que le han proyectado. Es decir, la identidad no solamente tiene que ver con uno mismo, sino que tiene que ver también con cómo los demás lo consideran, de cómo los demás lo relacionan. De esto hablamos un poquito cuando hablábamos del encuentro de los incas con los españoles. Cuando se encontraron los incas con los españoles de repente vieron al inca como superior, como inferior, como igual. Los incas de repente vieron a los españoles como superior, como igual o como inferior. Entonces, desde esa situación es que nace de alguna manera el reconocimiento, ¿no? Porque estaríamos hablando de que la forma como me ven influye en mi identidad. De tal manera que tiene que haber una suerte de conexión, ¿no? En cómo yo me percibo, pero también cómo me perciben los demás. Ahí me acuerdo una escena, no es es filosófica, ¿no? Pero que nos sirve un poquito para poder reflexionar acerca de cómo vemos y cómo nos vemos. Hay una anécdota de la década del 70s, 80s, de la selección argentina cuando va a un paseo, o no, mejor dicho, a una gira por Europa. Entonces, en eso, la selección argentina, que antes no era tan como ahora el fútbol, tanto espectáculo, ¿no? Todavía había un poquito de pobreza en los jugadores, no era como ahora que todos son millonarios, ¿no? Entonces, dentro de esa pobreza, muchos tenían mucho talento, pero eran físicamente bastante decadentes, ¿no? Entonces, les toca ir a ver el entrenamiento de Alemania, ¿no? Y el técnico argentino era Menotti, y uno de los jugadores le dice, pues, ¿no? Profesor Menotti, estos futbolistas son unas máquinas, miden 1,80 m, son corpulentos, musculosos, yo mido 1,60 m, no tengo ni un músculo. Le dice, estos son realmente fuertes, poderosos. Y el técnico le dice, usted es más fuerte. No lo entiende, ¿no? ¿Por qué voy a ser más fuerte yo? Lleva a estos alemanes al barrio donde ustedes han vivido, coman lo que ustedes comen, vivan como ustedes viven y no aguantan un mes. Ustedes son más fuertes que ellos. Entonces, ¿no? La forma como uno percibe, como lo perciben, genera el tema de identidad. Por eso, ¿no? Para Taylor, la identidad se forma por el reconocimiento del otro. Tiene que estar involucrado el otro. En ese sentido, en la construcción de nuestra imagen también intervienen los demás. Las minorías culturales, sexuales, las feministas, los grupos indígenas exigen reconocimiento y con ello reivindicación de su identidad, sus formas de vida, sus derechos y su territorio. Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto, pero surge una necesaria reflexión, ¿no? Sobre todo pensando un poco en lo que puede ser el tema de quién está de alguna manera, cómo se da este respeto, cómo se da este reconocimiento, cómo se da esta reivindicación. Bueno, en Europa está bastante delicada la cosa,
sobre todo en los países porque ha habido una fuerte presencia de inmigrantes, ¿no? Entonces los inmigrantes musulmanes, los africanos, han ido a los países de Europa, pero no han ido a respetar la cultura del país donde llegan, sino se han ido con su cultura. Y eso a muchos europeos les molesta, porque tienen otra manera de vivir, pero resulta que ahora esos inmigrantes ya tienen hijos, entonces sus hijos son franceses, son españoles, y se está produciendo una serie de conflictos bastante únicos y bastante fuertes. Y la pregunta que serían es, cuando uno va a otro lugar, ¿debe respetar o debe someterse a la cultura de donde va? ¿O la cultura que recibe debe aceptar la cultura de los que llegan? Porque si estas personas han emigrado, entre otras cosas, podría deberse a que las condiciones de vida en el lugar que llegan son mejores al lugar de donde salen. Y tal vez esas formas culturales de vivir son justamente las que hacen que en ese lugar de origen no tengan las mismas oportunidades las que tienen en el lugar de llegada. O tal vez puede haber un tema económico, definitivamente, ¿no? Pero para la reflexión, ¿no? Entonces, ahí hay problemas en cuanto a lo que sería este reconocimiento, en cuanto a lo que sería la aceptación de estas minorías, ¿no? Entonces, y también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque también, si hablamos netamente de las minorías culturales sexuales, por ejemplo, ustedes saben que en el Perú mismo, en la selva, la sexualidad empieza más temprano, 14, 15 años, y hay muchas niñas que son madres. Entonces, esa situación de decir, ah, bueno, ya lo hacen porque quieren ser así, tal vez puede poner en riesgo a los infantes, a los niños, porque digamos de que si un adulto está con una persona de 14, 15 años es una violación, por más que sea de alguna manera consensuada, pero en esos lugares se podrá permitir, ¿será válido eso? Hay que tener mucho cuidado con esta suerte de reconocimiento, de aceptación, ¿no? De decir, así es su cultura, hay que aceptarlo, ¿no? Hay cultura donde le pegan a las mujeres. Ah, es su cultura, hay que aceptarlo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, Taylor también reflexiona sobre la idea del multiculturalismo. Es decir, el Perú es un recontra país multiculturalista, ¿no? En la selva tenemos un montón de grupos humanos. Y dice que se debe proceder en favor de las minorías y se debe buscar conservar su propia manera de vida, de tal manera que no se les trate necesariamente de incorporar o de igualar a la cultura mayoritaria, sino que debe promoverse que de todas maneras tengan unas sus particularidades. Por ello, para Taylor, el multiculturalismo se basa en la tolerancia. Y así para Taylor, la identidad siempre se define en diálogo con otros. No soy solamente lo que yo pienso de mí. Mi identidad tiene que ver con lo que los otros piensan de mí. ¿Ya? Y con esto terminamos la parte teórica. Ahora lo que requeriríamos sería que nos vamos, son las 8:30. Yo también suelo dar 10 minutitos para que tratemos de responder de manera autónoma los ejercicios y de 8:40 a 8:50 los respondemos de manera conjunta. ¿Ya? Entonces le damos 10 minutitos, por favor, solitos, los, a resolver los ejercicios. Uy, la batería. Un segundito, por favor. Ah,
Ya jóvenes, estos últimos 10 minutitos lo vamos a hacer conjuntamente, la resolución de los ejercicios, ¿ya? Bueno, un glosario pequeño, la esencia es aquello que es permanente e invariable en los seres, algunos saben que no existe la esencia, las relaciones sociales de producción para Marx es la forma como se distribuyen, ¿no? Los roles en lo que es la producción, ¿no? Dueños y empleados, quién es dueño de la propiedad, quiénes son los que trabajan para él. La existencia tiene que ver con la capacidad que tiene un ser de pensar o imaginar una cosa, pero que esta cosa tiene, como se dice, una propiedad particular, ¿no? No se basa en lo que yo pienso de ella, sino tiene propiedades propias. Y el Dasein tiene que ver con el hombre como un ser ahí, arrojado al mundo y abierto al mismo, ¿no? En el cual se relaciona de manera cotidiana con cosas y con otros hombres. Bueno, esta lectura habla mucho, si se pregunta en un europeo culto lo que piensa al oír de la palabra hombre, casi siempre habrán tres círculos de ideas, ¿no? Yo cristiano, por otro lado está la antigüedad clásica y también está la ciencia moderna, ¿no? Entonces, estos tres círculos de ideas carecen de manera, poseemos una idea unitaria del hombre, sino que es una idea que ha mezclado diferentes factores. Entonces, en esto justamente acá trato de explicar el hombre desde solo una parte de lo que es, ni suerte de respuesta conjunta partes, no solamente de lo que su ciencia o tiempo le exige. Acá nos habla de un taller de carpintería, nos dice que Adriano es dueño y nos dice que Samuel y Steven son trabajadores, ¿no? Se dice, ¿no? Marx no habla de relaciones culturales, Marx no habla de relaciones afectivas, Marx no habla de cooperación, lo que son las redes sociales de producción, ¿no? Las relaciones. Un ratito, ya volvió a compartir. De relaciones afectivas, habla de relativa a la C, ¿no? Mis alumnos que los animan a producirse. El hombre busca reflexionar, hacia crear leyes, y acá viene la palabra clave, ¿no? Dice justamente que el uso de la razón. Ya nos están dando de alguna manera la entrada a Aristóteles. Aristóteles, en la que el hombre es un animal que de alguna manera se pregunta, miren, ¿es verdadero lo que percibo? ¿Puedo estar soñando? Mucho con lo que es justamente este Descartes. Entonces, la esencia del hombre en que es su capacidad de preguntar, y eso con qué tiene pensamiento, ¿no? El pensamiento posibilita que preguntemos, que desconfiemos. Cuatro, para del hombre es el pensamiento, y más bien pone la idea del lenguaje. Y ya sabemos que el autor habla el lenguaje. Sabemos que, por lo tanto, la
sería la alternativa de un animal cuya esencia es la... ¿Ya? Pat no dice que muchas de sus dificultades provienen de que su cultura no es reconocida ni valorada por quienes la rodean. Entonces, recuerden que Charles Taylor, justamente la necesidad de conocimiento para poder promover la identidad. Entonces, Patricia necesita de un reconocimiento para afirmarse y desarrollarse plenamente. Sería la alternativa D. Dice, ¿no? Alex es un rebelde que no acepta la idea de vivir según las normas tradicionales que dieron sus padres. Fuerza interior, la fuerza, ¿no? Creatividad, deseos, celebrarse desde el cuerpo. De lo que pues hoy día al menos, todo eso tiene que ver con Nietzsche. Acá está, ¿no? Esta idea se relaciona con la postura de Nietzsche, el hombre como un ser natural y biológico, que afirma sus instintos y su fuerza vital. La 7. Siente un fuerte impulso a responder con gritos y golpes, tiene el instinto agresivo. Cuando alguien lo insulta en la calle, ¿sí? Segundo se calma y decide no reaccionar violentamente, sino para evitar un conflicto. Rigoberto domina y subordina sus instintos mediante, aquí tiene que ver eso, de puede actuar libremente según sus valores. Es decir, que no deja autónomo, ¿no? No deja que el mundo le diga que él mismo, en función de sus valores, decide cómo actuar. A través de los tiempos, el ser humano siempre ha solido pintar o dibujar animales. Pinta, ¿no? La pintura y el dibujo ya nos dice de qué estamos hablando. La realidad sigue manifestando ello. Ahora utiliza o compartir memes que reflejan su pensar pues ánimo. De acuerdo al problema de la naturaleza del ser humano, el enunciado ¿a qué hace referencia? A la propuesta del carácter simbólico, ¿no? Los dibujos tienen que ver con los símbolos. Entonces sería la alternativa E. Entonces tenemos la alternativa 8E, 7B, 6C, 5D, 4D, 3C, 2B, 1C y los de clase y el ejercicio de la lectura, la alternativa E. En este último minuto que nos queda, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ya estaríamos cerrando la clase del día de hoy. Esperemos que puedan hacer las conexiones necesarias con otros temas para poder cumplir, ¿no?, adecuadamente con lo que serían estos puntos. Muy buenas noches con todos y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. Que luego. tenga felices fiestas. Felices fiestas también para todos. Felices fiestas, profesor. Hasta luego. Chao, Feliz fiesta, profe. profesor. Hasta luego.